una vez más llega vuestro azote. ¡Toma! ¡Toma! Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. ¿Qué pedo? Con la gorra del Dr. Matrix y que chingue a su madre la América, ¡Claro! ¡Solamente tú! Pues me jugó una mala pasada de perder la cabeza allí, y bueno, ahí están las imágenes. Porque su inteligencia no, su frecuencia no llega a la mía, su frecuencia no llega a la mía. ¿Qué pedo? Por la gorra de Dr. Matrix y viva el América. Amigos, vamos a seguir con la serie de historias insólitas que no sabes, cosas que jamás te habían contado. Primera, los indios sirio-no de Bolivia copulaban públicamente. Es cultural eso también, las ideas sexuales son culturales. En algunos sitios tienen unas ideas, en otros, en algunos sitios te entierran si tienes ciertas conductas sexuales, en otros no. Y esto es lo que pasaba, pero curiosamente estos indios de Bolivia les daba mucha vergüenza que les vieran comer públicamente. Alucinante, ¿no? Lo que es cada cultura. Segundo punto. La poligamia es la práctica normal en la historia de la humanidad. Es justo después del cristianismo donde en las sociedades occidentales empezó a instaurarse el matrimonio. Y antes del cristianismo prácticamente el 70% de las culturas eran polígamas. Es decir, tener varias mujeres es normal y es normal en muchas culturas. Entre los mormones, por ejemplo, o entre los árabes, ¿no? Los harenes, ¿no? Entonces, eso de que solo tienes que casarte con una mujer es también relativo y depende de cultura en cultura. Y bueno, el que se quiera casar ya sabe que va directamente al suicidio, la tumba del amor. Quizá por eso vamos al punto 3, que es, ¿sabéis lo que las hacían a las mujeres en Grecia? Las llevaban al gineceo, que el gineceo es un lugar donde solo podían estar las mujeres, es decir, no podían comer con los hombres. Tenían que comer aparte. ¿Para qué? Para no molestarle. Es también un rasgo machista de culturas antiguas del patriarcado. Aunque en las primeras culturas de la humanidad, en la prehistoria, había matriarcado, como en la época de Shiva, ¿no? Que precisamente fue el que estableció el matrimonio en la India y el primero en casarse también con 3 mujeres de diferentes razas, una mongola, una negra y otra aria, ¿no? Y eso que Shiva era el padre de los ascetas. Cuarto punto. Los indios del Orinoco tenían una costumbre alucinantemente repugnante, que es cuando moría un cadáver, lo colgaban y soltaba sustancias, sangre, líquidos, grasas, lo guardaban en un bote y luego lo usaban de elixir y decían que eso daba longevidad y fuerza a los guerreros. Cosa repugnante, pero cierta. Prácticas extrañas, ¿no? Como por ejemplo prácticas para esterilizar a mujeres en algunos países. En el Egipto antiguo te ponían heces de cocodrilo y se lo ponían en la vagina a la mujer y así te esterilizaban. Producía ciertos efectos y luego ya no tenías crías. Y en China ponían opio en la vagina y las mujeres las esterilizaban así. Alucinante, pero cierto. Otra práctica curiosa que hacían a las mujeres en la antigüedad, en el siglo XVI, lo comentamos ya en un vídeo aparte, es que para luchar contra el mal carácter, los médicos de la época recomendaban el azotarlas, el spanking. Spanking es azote en inglés, ¿no? Y los médicos conocidos de la época, ¿no? Fijaros la mentalidad machista que se tenía antiguamente y
se pensaba que los azotes pues eran terapéuticos, aunque en el Kama Sutra, por cierto, escrito por un monje, el Kama Sutra también, otra cosa curiosa, fue escrita por un monje, se recomienda, hay un capítulo de cómo dar bofetadas y cómo azotar también. O sea, que el azote, bueno, fuera de broma y de chiste, sin ser violento y sin violencia, pues es una práctica de contacto sensual, si es suave, pues bastante extendida. Otra cosa que estaba muy extendida en la antigüedad era la esclavitud, como ahora, que la gente cree que vives en una democracia, pero si tú analizas todo lo que nos hacen con las redes sociales, todo lo que está prohibido, todo lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, es un sistema completamente, es un gran hermano Black Mirror, ¿no? Pero lo que no sabe la gente es que en las culturas antiguas más famosas, occidentales, por ejemplo Roma, la que dominaba con el imperio de la Pax Romana todo el mundo antiguo, estaba basado en la esclavitud. El sistema romano estaba basado en la esclavitud. En aquellas épocas se vendían esclavos como si fueran productos de supermercado. Esto es completamente real. Para el que no lo sepa, es así, ¿no? Y una de las razones por las que cayó de repente el Imperio Romano, que te dicen que vinieron los bárbaros, ¿no? Que en realidad hubo revueltas en toda Europa con varios líderes a la vez. Esos líderes luego se han contado las historias aparte, lo han manipulado todo, ¿no? Uno de los líderes era Guillermo Tell, en Suiza, otro Robin Hood, no Robin Hood, otro era Esteagnus, cuyo nombre lo cambiaron también a Bereato, ¿no? O a Corocota, pero era Esteagnus. Julius el Romano, hubo revueltas y tumbaron al Imperio Romano, y eso se ocultó. ¿Para qué? Para que la gente no tenga esa referencia para futuras revueltas. De hecho, el padre Larramendi, un conocido jesuita del siglo XVIII, el padre del folclore vasco, queremos que baile Rafatal, que decía que Cantabria era todo el norte, ¿no? Y vascos y cántabros somos lo mismo, algo que es obviamente verdad. En su libro Historia de la gran famosa Cantabria, cuna de la humanidad, dice él, dice que no es verdad que los romanos ganaran la guerra. En realidad los cántabros ganamos la guerra, pero no se oculta, ¿no? Eso se llama damnatio memoriae. Hacen que te olvides de lo que ocurrió en la antigüedad. Otro punto desconocido es ¿por qué nos gusta tanto el azúcar? ¿Por qué te gusta tanto lo dulce? Hay dos razones. Una, porque el placer de los placeres, el éxtasis que sienten los místicos, los yogis, Ananda, placer completo, A quiere decir completo, Nan, experimentar subjetivamente, es dulce. Pero dulce de verdad, sabe como si estuvieras tomando horchata o vainilla. Esa es una de las razones. Todos los placeres son sucedáneos de Ananda, incluso el sexual, el de la velocidad y el de los dulces, chocolate, que a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero también la otra razón es porque el hombre empezó siendo pues como un mono que vivía en los árboles y al principio se alimentaba, no era carnívoro. Eso está demostrado, hay estudios, no es que lo diga yo, que soy vegetariano, ¿no? Que los australopithecus eran vegetarianos, los monos son vegetarianos, los gorilas son vegetarianos, con lo fuertes que son, ¿no? Como los toros. Entonces tomábamos mucha fruta y eso se ha quedado en el subconsciente, en el instinto colectivo, y es la razón por la que nos gusta tanto lo dulce, el azúcar. Es una razón evolutiva y espiritual, porque el azúcar tiene cierta conexión con el placer que se siente al meditar, al cerrar los ojos en meditación y despertar la kundalini, asciende por toda la columna y alcanzas el éxtasis. Otro punto, amigos, el noveno. Cada día nacen miles de células y mueren unas 100.000 células diarias. Cada día se están siempre recomponiendo con las acciones del metabolismo, ¿no?
metabolismo y catabolismo, ¿no? Nacen y mueren, ¿no? Y cada ciertos periodos hay como renovación de células, y esos periodos a veces tienen ciertos círculos biorritmos que son como de 3 semanas, ¿no? Es un buen ritmo, por ejemplo, para hacer una práctica intensiva de meditación, para hacer un cambio de un hábito deportivo, para cualquier cosa, esas 3 semanas. Incluso es curioso que hasta las prostitutas hacen lo que se dice hacer plaza por 3 semanas, ese periodo, ¿no? En realidad eso es un biorritmo de las células y del ser humano. Y otra cosa muy importante, cada día mueren 100.000 millones de células, pero si bebes o te drogas, mueren millones. Fijaros el efecto del alcohol. Millones. Novena historia alucinante, hipnótica, y la 10ª, y para acabar. ¿Sabéis que Luis XIV tenía 2 cosas muy curiosas? Que nació con 2 dientes y que solo se bañó 2 veces en su historia. Los aristócratas, por ser aristócratas, no es que sean superiores. Aristócrata viene del griego aristoi, los mejores, el gobierno de los mejores que proponía Platón, que será el gobierno del futuro, ¿no? Los mejores, pero los más evolucionados. En un futuro, cuando la Tierra dé un salto evolutivo, ¿no? Como en otros planetas, nos gobernarán los aristoi, los mejores, los aristócratas, pero los de verdad, los que puedan gobernarse a sí mismos, también llamados adipras por algunos autores como Anandamurti o Sifograntos por Tomás Moro. Pero bueno, ya veis que ser noble, ser aristócrata, normalmente quiere decir que perteneces a las élites. Ellos empezaron a hacer primero ritos paganos positivos, haciendo magia negra. Después, haciendo esos ritos, se les entraron bichos, demonios, alien, búhos, reptilianos, les parasitaron, y ahí se convirtieron en los Illuminati, que desde siglos y siglos y siglos dominan todas las eras. El Novo Ordus Seclorum, ¿no? Y es curioso, ¿no?, que este hombre solo se bañara 2 veces al día. Y dicho de paso, que esto tampoco es nada insólito, pero el hábito de bañarse, yo estoy sorprendido por gente de mi entorno, incluso familiares, parejas que he tenido. Es sorprendente que casi nadie se baña. A mí una cosa que me llama muchísimo la atención, la gente como el borregomatris, ¿no? ¿Cómo puede ser tan sucio, tan cerdo? No se baña. Cuando orina no se echa agua, hay que echarse agua después de orinar, agua fría, ¿no? Que además hace que expulses todavía el resto de orina, y eso te previene cáncer, de ciertos cánceres que hay en esas partes, y obviamente es más terapéutico, pero yo alucino que la gente no tenga esas prácticas, ni hombres ni mujeres, que el yoga recomienda encarecidamente, ¿no? No cuesta nada, yo lo recomiendo mucho, también relaja las glándulas y vas a estar siempre más estable, aparte que es higiénico, no sé, yo es algo que no asimilo, y que la gente no se bañe. Yo a veces cuando me he quedado en casas familiares y tal, veo que la gente de la familia no se baña tampoco, alucino, ni estos, ni los otros, ni el Espíritu Santo. Y parejas, he visto parejas que tampoco tienen la costumbre de nada más levantarte, lo primero que tienes que hacer es bañarte. Bueno, beber un vaso de agua, que es purgativo, agua destilada recomendamos siempre, pero el hecho de que no se bañe la gente, a mí me choca. Incluso es bueno bañarse con agua fría, siempre recomendamos, el agua fría te previene de resfriados, lo decía Hipócrates, padre de la medicina. Incluso si vas a hacer deporte, báñate antes y luego te vuelves a bañar. Yo también hago eso, ¿no? Y el agua fría te despeja, te deja nuevo, se produce lo que se llama el reflejo del nadador, ¿no? Que bajan las pulsaciones, baja la circulación de la sangre, se ralentiza y se produce pues el efecto del nadador, que te sientes como más relajado, más en calma, ¿no? La presión sanguínea primero se contrae y luego se dilata, y luego eso hace que la sangre fluya mejor, ¿no? Entonces realmente es una cosa que yo no consigo asimilar, bueno, de las muchas de esta matriz, que yo no tengo nada que ver con esta matriz, con cosas como esta, de ver que la gente no tenga el simple hábito higiénico. Nada más levantarte te tienes que bañar, te bañas, y bebes un vaso de agua destilada todos los días, eso es muy bueno también, es también purgante, limpia, alcaliniza.
te bañas una buena ducha de agua fría, no hablo de baño, ducha, ¿no? Y luego pues tu meditación, lo que nosotros difundimos para el que quiera, pero bueno, ya eso entiendo que la gente no lo haga, ¿no? Eso me parece normal que no lo haga, todo lo que cuesta esfuerzo no lo va a hacer. Pero que casi nadie se bañe, o se bañan cuando hay un evento, o cuando hay una fiesta, o bueno, yo alucino, como hemos alucinado con los 10 puntos del decálogo de cosas insólitas de hoy. Chao, amigos. Ananda y vaselina para todos. Chao. Todo lo que dice Luis Carlos Campos es verdad. Todo. Tecnoyoga es libertad e inmortalidad y los mejores consejos para una vida sana y feliz.